Hola niños y niñas de cuarto básico. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Aprendo Libre que se llama Leo y reflexiono sobre las lecturas. Antes de continuar la clase, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. La cuenta de Instagram está en la pantalla, es @aprendolibrelatam. Además, los invito a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar clases de diversas asignaturas y distintos niveles. El objetivo de la clase es leer narraciones y participar de conversaciones grupales a partir de las temáticas que abordan. Vamos a leer un cuento y vamos a dialogar a partir de preguntas que surgen de las lecturas. Antes de leer el cuento te pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de la mentira? A ver, dile un poquito más fuerte que no te estoy escuchando. Bueno, vamos a leer un cuento para conocer qué le sucedió a un pastorcito mentiroso. Pedro y el lobo. Érase una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor parte de su tiempo paseando y cuidando de sus ovejas en el campo de un pueblito. Todas las mañanas, muy tempranito, hacía siempre lo mismo. Salía a la pradera con su rebaño y así pasaba su tiempo. Muchas veces, mientras veía pasar a sus ovejas, él pensaba en las cosas que podría hacer para divertirse. Como muchas veces se aburría, un día, mientras descansaba debajo de un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo que vivía por allí cerca. A costa de es aprovechándose de ellos. Se acercó y empezó a gritar: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! La gente del pueblo cogió lo que tenía a mano y se fue a auxiliar al pobre pastorcito que pedía auxilio. Pero cuando llegaron ahí, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor, que se deshacía en risas por el suelo. Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas. Cuando se habían ido, el pastor le hizo tanta gracia que se puso a repetirla. Y cuando vio a la gente suficientemente lejos, volvió a gritar: ¡Socorro, el lobo! ¡Que viene el lobo! La gente, volviendo a ir, empezó a correr a toda prisa pensando que esta vez sí que se había presentado el lobo feroz y que realmente el pastor necesitaba de su ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los suelos riéndose de ver cómo los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más y se marcharon terriblemente molestos con la mala actitud del pastor y se fueron enojados con aquella situación. A la mañana siguiente, mientras el pastor pastaba con sus ovejas por el mismo lugar, aún se reía cuando recordaba de lo que había ocurrido el día anterior y no se sentía arrepentido de ninguna forma. Pero no se dio cuenta de que esa misma mañana se le acercaba un lobo. Cuando se dio media vuelta y lo vio, el miedo le invadió el cuerpo. Al ver que el animal se acercaba más y más, empezó a gritar desesperadamente: ¡Socorro, el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que se va a devorar todas mis ovejas! ¡Auxilio! Pero sus gritos fueron en vano, es decir, inútiles, no tuvieron ningún resultado, ya que era bastante tarde para convencer a los aldeanos de que lo que decía era verdad. Los aldeanos, habiendo aprendido de las mentiras del pastor, esta vez se hicieron oídos sordos, es decir, se hicieron los sordos, como que no escuchaban. ¿Y qué ocurrió? Pues que el pastor vio cómo el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas mientras él intentaba pedir auxilio una y otra vez. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! Pero los aldeanos siguieron sin hacerle caso, mientras el pastor vio cómo el lobo se comía unas cuantas ovejas
y se llevaba otras tantas para la cena sin poder hacer absolutamente nada. Y fue así que el pastor reconoció que había sido muy injusto con la gente del pueblo. Y aunque ya era tarde, se arrepintió profundamente y nunca más volvió a burlarse ni a mentir a la gente. Ahora te invito a que respondas en tu cuaderno las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué Pedro decidió hacerles una broma a los aldeanos? 2. ¿Por qué crees que se enfadaron cuando se dieron cuenta? ¿Por qué crees que los aldeanos se enfadaron cuando se dieron cuenta de que Pedro les había hecho una broma? 3. ¿Por qué a la tercera vez que Pedro pidió ayuda los aldeanos no fueron a socorrerle? 4. ¿Qué lección aprendió Pedro de lo ocurrido? Te invito, si estás viendo el video por YouTube, a que lo detengas para poder resolver las actividades. Luego, te invito a establecer un diálogo acerca de una de las temáticas de la lectura. En tu conversación, considera los siguientes criterios que te voy a mencionar. 1. Mantén el foco. Es decir, no te distraigas, no empieces a hablar de otros temas que no sean los temas que plantean las preguntas. 2. Fundamenta tus opiniones con ejemplos del texto o de la vida real. Es decir, no menciones simplemente tus ideas sin fundamentarlas, sino que apóyalas, justifícalas en ejemplos del texto o de tu conocimiento del mundo, lo que hayas visto u oído en tu experiencia como persona. Luego, formula preguntas para aclarar dudas sobre lo que te ha dicho tu interlocutor. ¿Quién es el interlocutor? Es una persona que conversa con otra. O sea, tu interlocutor es la persona con la que estás conversando. Y acerca de este criterio, la idea es que esta actividad la realices por lo menos con una persona más. Puede ser con una, con dos, con tres. Pero no la hagas solo o sola porque tienes que establecer un diálogo a partir de la lectura. Así que puedes pedirle a tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, tu abuela o tu cuidador para poder realizar esta actividad. Y bueno, el tercer criterio consiste en que si tu interlocutor dice algo que no entiendes, no te quedes callado o callada con la pregunta dentro tuyo, sino que formules la pregunta para aclarar la idea que él o ella está diciendo. Luego, amplía lo dicho por tu interlocutor con tus propias ideas. ¿Qué pasa? Un diálogo consiste no solamente en que cada uno menciona sus ideas, cada uno expresa sus ideas, sino que la idea es que comentemos lo que dice la otra persona. ¿Ya? Porque eso es un verdadero diálogo, ¿ya? Que haya un pimponeo de ideas. Es decir, yo puedo opinar de lo que dijo el otro, puedo complementarlo, puedo decir que no estoy de acuerdo y justifico por qué, etc. ¿Ya? Entonces, eso. Amplía lo dicho por tu interlocutor con tus propias ideas. ¿Ya? Y además, espera que tu interlocutor termine sus ideas para complementar con las tuyas. No lo interrumpas o no la interrumpas, porque es muy desagradable que a uno lo interrumpan. Espera que tu interlocutor haga una pausa para intervenir. Y ahora te menciono las preguntas a partir de las cuales vas a conversar, a dialogar. Recuerda que el diálogo tiene que ser por lo menos con una persona más. Las preguntas son: ¿cuáles pueden ser las consecuencias para uno mismo de mentir? Es decir, el hecho de mentir, ¿qué consecuencias puede tener para uno mismo? Y la otra pregunta, tienes que establecer un diálogo a partir de esta pregunta y cuando termine este diálogo, conversan a partir de esta segunda pregunta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para las relaciones que establecemos con los demás de mentir?
Es decir, si yo miento, ¿cuál puede ser la consecuencia si yo le miento a mi mamá? ¿Cuál puede ser la consecuencia que tiene el hecho de mentir para la relación que tengo con mi mamá? O con mi papá, o con un amigo, una amiga, mis hermanos. ¿Qué pasará en esa relación? La idea es que converses acerca de ello. Entonces, conversa, establece este diálogo, por lo menos unos 10 minutos, pueden ser de 10 a 20 minutos. Y a continuación, evalúa tu forma de conversar a partir de una tabla que se puede ver ahí en la pantalla y a partir de 2 preguntas. En la tabla se enumeran 3 criterios de los que te había mencionado antes, criterios que tenías que tener en cuenta para el momento de conversar. Los criterios son mantener el foco, fundamentar las propias opiniones con ejemplos del texto de la vida real y esperar a que el interlocutor termine sus ideas para complementarlas con las propias. Entonces tienes que marcar una X en el espacio correspondiente dependiendo si siempre cumpliste este criterio, si casi siempre cumpliste este criterio, si pocas veces cumpliste este criterio o si nunca cumpliste este criterio. Y luego responde de manera escrita las 2 siguientes preguntas que se formulen a continuación. La primera es, ¿amplié lo dicho por mi interlocutor con mis propias ideas? Es decir, que por lo menos algunas veces yo haya ampliado, comentado, opinado acerca de lo que dijo la otra persona con mis propias ideas. No solamente me limito a escuchar pasivamente lo que dice el otro, sino que lo comento. Pero no lo incluí en la tabla porque no es necesario que siempre lo hagas, sino que con que algunas veces comentes las ideas del otro está bien. Y luego, la otra pregunta. En las ocasiones en que tuviste dudas acerca de lo que decía tu interlocutor, ¿formulaste pregunta para aclararlas o te quedaste callado o callada? Tampoco lo incluí en la tabla porque no es que siempre tengas que formular preguntas, sino que solamente las veces que efectivamente tienes dudas. Y luego de que hayas hecho esta evaluación, haz un resumen de ella en esta tabla, en que establezcas las fortalezas, es decir, qué haces bien en las conversaciones para poder repetirlo las siguientes veces y que menciones también los aspectos por mejorar para que lo tengas en cuenta para tus siguientes conversaciones. Cuando hayas realizado estas actividades, habrás cumplido el objetivo de la clase, que es leer narraciones y participar de conversaciones grupales a partir de las temáticas que abordan estas narraciones. Y te pregunto, ¿en qué situaciones puedes aplicar los criterios que consideraste en la conversación anterior? Es decir, ¿en qué otras situaciones, en qué otras conversaciones puedes aplicar estos criterios que has aprendido, como mantener el foco, esperar a que tu interlocutor haga una pausa para intervenir, ampliar las ideas del interlocutor, fundamentar las propias ideas, etc.? Responde esta pregunta y con esto habremos cumplido con las actividades de la clase. Si aprendiste, dale like al video. No olvides seguirnos en redes sociales y también seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, suscribirte en él. Con esto nos despedimos y nos vemos en la siguiente clase.